Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Vamos a partir con este seminario del día de hoy, en el cual hemos invitado a Mauricio Irastorza desde Autodesk, y quien agradezco, por supuesto, ya de haber aceptado la invitación. Hace un mes exactamente que conversábamos y le decía, bueno, estamos preparando una serie de webinar. Creo que no había nada que teníamos justamente para el tema también de acompañamiento en terreno en ese momento, y se nos ocurre la idea. Y bueno, nada mejor que invitar a Mauricio y el equipo de Autodesk Construction Cloud, al cual él pertenece en específico, y que por supuesto agradecemos que estén aquí presentes, ¿no? Por ahí, bueno, Marcos se une luego. Si no, de todas maneras estará ahí Mauricio compartiendo parte de la información que nos hará llegar también. Y bueno, este seminario, Congra lo ha puesto como parte de los 4 seminarios que hemos estado logrando en todo el mes de octubre, y este viene siendo ya el 4º webinar de todo lo que hemos planteado en soluciones para las diferentes posiciones o roles pudiéramos considerar dentro del término de empresas en el ámbito BIM. Y creo que no es menor el caso, y quisimos, por supuesto, dejarlo para que fuera posterior bueno, el BIM Manager, el famoso modelador BIM, coordinadores BIM, todos ellos crean información, pero finalmente el de terreno es el que hace estas ideas realidad, ¿no? Cómo recibe la información en terreno, cómo la puede procesar, cómo vincular áreas de costo, cómo vincular áreas de avances, áreas de solicitudes de información y calidad. Entonces aquí creo que hay una cantidad de temas. Por eso dije que era para gestores bien en terreno, porque es digamos, un rol que se ha ido generando también sobre el proceso, ¿no? No es que esté en un manual y diga, mira, esto es lo que vas a hacer, sino que también ha ido evolucionando con el pasar de los días, y con esto Autodesk también ha sumado, por supuesto, herramientas muy poderosas, y creo, y Mauricio me corrige, que es donde se le está dando un enfoque súper avanzado en este año en lo que es las herramientas para terreno. ¿Ok? Ahí Mauricio nos estará comentando un poco más. No le voy a quitar más tiempo. Era un par de minutos que quería simplemente conversar este punto y agradecer. Así que le dejo la palabra a Mauricio para que entonces pueda iniciar con esta parte del webinar. Adelante. Muchas gracias, Mauricio. ¿Me confirma si puedes compartir? Sí, gracias Luis. Perdón, es que cuando dejaste de compartir se me perdió la ventana de Zoom. No te preocupes. Adelante. Bien. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación y a todos por la asistencia. Estoy ya compartiendo pantalla, creo que ya se debe de ver. Sí, ahora la podemos ver. Perfecto, entonces, como platicaba Luiscar, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las soluciones precisamente para gestores BIM en terreno. Tuvimos la oportunidad, Marcos, Julio Palma y un servidor, los 3 de Autodesk, digamos, de distintas regiones, Colombia, Brasil y yo en México, de poder presentar una clase en Autodesk University basada, digamos, en un poco enfocándolo hacia lo que es la metodología del project management, temas de Lean Institute, por ejemplo, y quisimos, hablando con Luis Car y con Juan, replicar un poco ese contenido, digamos, tratar de localizarlo lo más posible, pero sí hablar de cómo la herramienta se va digamos, a integrar con estos flujos de gestión de proyecto precisamente durante la ejecución de obra. Entonces, bueno, el día de hoy Marcos, que es precisamente mi peer en Brasil, tuvo una complicación. Esperemos que se pueda unir más adelante. Si no, igual yo puedo cubrir el contenido en totalidad. Platicándoles un poquito de mí, soy Mauricio Irastorza, digamos, ejecutivo en las soluciones de construcción, enfocado 100% en temas de nube, todo lo que viene siendo pues bueno, desde Autodesk, BIM Collaborate, Takeoff, Docs, la parte de Build, más obviamente las soluciones puntuales que ha ido adquiriendo Autodesk, que es temas como Pipe,
tema de Assemble, Building Connected, ProEst, la parte de PlanGrid. Aquí es importante hacer mención de estas soluciones, porque como decía, son soluciones puntuales que resolvían temas muy en específico. Pipe para submittals, Building Connected, licitaciones, ProEst para poder generar un presupuesto muy ágil. ¿Cuál es la visión de Autodesk al invertir en esta tecnología? El poder integrar todos estos flujos de trabajo dentro de lo que es Construction Cloud. Y es lo que hemos estado viendo con herramientas como Build, por ejemplo, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Cómo enfocar los flujos de campo gracias al uso de herramientas como Build. Y bueno, mi background es precisamente como Project Manager, proyectos de infraestructura pesada, obra civil, como ingeniero civil y con una especialización en administración de la construcción. Por acá les dejo igual mi perfil de LinkedIn por si tienen alguna duda o comentario posterior. Igual al final de este webinar vamos a tratar de dejar un espacio de al menos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor pónganla ahí en la cajita de Q&A y con gusto lo vamos respondiendo. Y también así nos queda el track, por si queda algo pendiente, les podemos dar respuesta por correo. Bueno, empezamos con esta porque muchas veces como project manager, si ustedes precisamente se dedican a estos temas de construcción, pues el trabajo nunca termina, ¿no? Nos vamos a dormir y pues bueno, estamos pensando que si la aplicación de pago, la orden de cambio, las solicitudes de información, tema de inspecciones, mañana va a ir supervisión. Entonces, pues realmente es, digamos, un estrés constante. Y lo que vamos a intentar posicionar es cómo lograr una mejor noche de sueño para un project manager que se encuentra ejecutando sus tareas o actividades diarias en un proyecto de construcción. Creo que lo primero que le quita el sueño precisamente a este project manager y bueno, a todas las personas que están en obra, es el tema de tiempo, ¿no? Vemos siempre tiempos muy acortados, jornadas, pues bueno, de promedio 12 horas, jornadas más largas, 18, 24, dependiendo del tipo de construcción, pero son típicamente jornadas muy largas. Y bueno, hay un estudio precisamente de FMI en donde menciona que el 35% del tiempo en construcción se pierden actividades no óptimas. Estas actividades no óptimas pueden ser desde un simple recorrido de obra, por ejemplo. Cuando estamos haciendo el recorrido, nos quedamos de ver con supervisión, con las empresas subcontratistas, entonces vamos ahí con nuestra libreta de tránsito, tenemos que ir anotando qué son las incidencias que vemos, tomar fotografías, regresar al tráiler de obra, pasar todas estas incidencias, digamos, en una lista de Excel, entonces buscar la fotografía en WhatsApp, sumarla a la lista Excel. Todo esto nos puede llevar hasta un día de trabajo, un simple recorrido, ¿no? Tenemos luego que los martes de recorrido. ¿Qué pasa si desde que se está haciendo el recorrido, vamos con un celular, tomamos el plano, tomamos el modelo BIM en donde estamos haciendo el recorrido, vamos marcando puntos dentro del mismo modelo y asignando responsables o incidencias en donde se tienen que atender, tomar fotografías y que todo quede ya el registro ligado, donde yo pueda exportar un reporte de forma muy ágil sin tener que pasar por todo el captura en campo, luego digitalizar, luego el archivo Excel, luego el reporte, hacerlo todo de forma integral desde, digamos, el punto 1. Entonces, precisamente vamos a mostrar un estudio de la Universidad de Delft en Holanda, en donde se dio seguimiento a 2 superintendentes y 6 residentes durante 28 meses de duración de un proyecto. Este proyecto era la remodelación de un hotel con un contrato de $32 millones de ingeniería, procura y construcción. A estos, digamos, ocho individuos dentro de la zona de construcción, lo primero que se hizo fue los 2 meses iniciales, hacer nada más un track de horas a la semana que se llevaban en actividades como recorridos de obra, temas de supervisión, planeación, temas administrativos, generar aplicaciones de pago. Y durante los siguientes 26 meses se le dio seguimiento mediante el uso de una plataforma basada en nube. Entonces, los primeros 2 meses se llevaban 87 horas a la semana, en promedio cada una de estas personas en esas actividades típicas. Sin embargo, cuando digamos, se empezó a utilizar, pues sí hubo una curva de aprendizaje, pero lograron una eficiencia de hasta el 45%. Es decir, obtuvieron alrededor de 40 horas de vuelta a la semana, que les permitían precisamente cambiar
pues a lo mejor esa mentalidad que se tiene hoy en día en muchos sitios, en muchas obras, que es un control de proyecto reactivo, en donde estamos generando información, generamos reportes, pero es para decir, en este proyecto nos fue mal, en este proyecto nos fue bien, perdón. Entonces, realmente la intención de que el residente y los superintendentes tengan estas horas de vuelta mediante el uso de tecnología es para que esos reportes los puedan generar en tiempo real y para que esos reportes puedan ser para tomar decisiones, no simplemente informativos, sino que sea un reporte sobre el cual yo puedo tomar acciones gracias a la información que estoy recabando en campo. Entonces, bueno, eso es una breve introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de 3 temas principales. Una introducción muy breve a lo que es la gestión de proyecto o el tema de project management, dar un poco de contexto para después ya abordar lo que es Autodesk Construction Cloud, también a 3000 pies, y finalmente cómo Construction Cloud se puede aplicar en un tema de gerencia de proyecto o project management gracias a la teoría de triple restricción, que es, bueno, digamos, el triángulo de hierro famoso, en donde vamos a poder ir monitoreando el tema de alcance, tiempo y costo para asegurarnos que cada uno de esos, digamos, no tenga un desplazamiento y podamos lograr la calidad y seguridad del proyecto. Entonces, bien, iniciando con la parte de gestión de proyectos, vamos a hablar de conceptos básicos que nos van a ayudar a gestionar precisamente este alcance, tiempo y costo. Entonces, el concepto básico, y regresando un poco, digamos, al tema de una buena noche de sueño, vamos a tratar de ejemplificar las 3 teorías, ¿no? El tema de OBS, la estructura de trabajo organizacional. ¿Cómo es este Organization Breakdown Structure? ¿Quiénes son los involucrados dentro del proyecto? ¿Qué rol juega cada involucrado dentro del proyecto? Entonces, pues bueno, para Mauricio, una buena noche de sueño, los involucrados dentro de ese proyecto, Mauricio, su esposa y su perro. Entonces, digamos, dentro de un proyecto de construcción, pues tenemos superintendentes, residentes, jefes de calidad, project management, jefe de mantenimiento. Eso vendría siendo lo que es la OBS y tiene que estar bien definida para yo poder dar seguimiento al proyecto. WBS o estructura de trabajo, digamos, son las distintas actividades que componen al proyecto. Para una buena noche de sueño, pues bueno, necesitamos el baño, la regadera, estar limpios, las pijamas, una buena taza de té, perdón, a veces no de café, y ya que tenemos definidas bien las actividades, pues digamos que finalmente debemos de buscar la ubicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, es una imagen real, ese es mi espacio en la cama, así que debemos de saber cuáles son las ubicaciones en donde yo voy a tener mi proyecto, ¿no? Dividirlo bien, a lo mejor, no sé si estamos hablando de vivienda vertical, pues poder hablar de los distintos niveles, incluso separarlo en cuartos, una obra lineal, pues bueno, obviamente viene por cadenamientos. Entonces, tener perfectamente mapeado cuáles son las ubicaciones de mi proyecto. ¿Para qué? Para yo, todo esto lo voy a utilizar como filtros y como asignaciones dentro de la herramienta. Entonces, esto es, digamos que el core o la base de lo que voy a configurar en la herramienta para yo poder ir, levantar una incidencia, seleccionar la ubicación, seleccionar la persona responsable o las personas responsables y poder decir a qué actividad va ligada. Entonces, todo esto es como, digamos, las bases de Project Management, que también son las bases de Autodesk Build. Bueno, la curva S, el famoso valor ganado, valor de vengado, para poder determinar cuál es el estado actual del proyecto, cuál es, por ejemplo, el progreso a la fecha, para tener proyecciones a futuro, podemos identificar temas como costos reales, el valor ganado, el valor planeado. Cada uno de estos elementos debe de ser comparado dentro de la curva S, que es la que estamos viendo ahora en pantalla. Y bueno, todas estas comparativas nos van a decir si realmente el proyecto está dentro del presupuesto, está sobre presupuesto, está dentro de cronograma, está fuera de cronograma. Entonces, realmente en este tema de gerencia de obra,
vamos a tener que mapear muchos parámetros como estos. En la curva S es un escenario muy fácil o muy visual, que nos va a ayudar, digamos, a poder mapear toda la conexión del costo al tiempo y bueno, otros aspectos, así como la ubicación de recursos, en dónde vamos a asignar más recursos, por ejemplo, y obviamente los gastos o costos reales que tenemos en el proyecto contra nuestro flujo de caja. Entonces, es prácticamente como utilizar un smartwatch en donde nos está mapeando toda la información. Alguna de esa información la tenemos que dar nosotros, alguna otra se está traqueando de forma natural, pero es simplemente una forma gráfica de visualizar toda la información que nosotros vamos a digitalizar. Entonces, bueno, para concluir este tema, hablar un poco de los principios de construcción, dar como un resumen. Entonces, ¿cómo esto se va a conectar con el tema de la gestión de proyecto? Primero tenemos que asegurarnos que somos capaces de manejar correctamente a las personas. Todas las personas involucradas en el proyecto, los materiales, tener, por ejemplo, la maquinaria definida, los presupuestos bien estructurados, las ubicaciones y obviamente la información que vamos a manejar, digamos, en tiempo real. Cuando estábamos haciendo la presentación, Julio, Marcos y yo, lo que definimos como 6 variables principales a controlar dentro de un proyecto son estas: temas de mano de obra, temas de materiales, temas de maquinaria, el presupuesto, ubicación e información. Igual si alguien por ahí en el público tiene alguna que nos haya faltado como core o como importante, bueno, los invitamos a ponerlas en el chat o en el Q&A y podemos ir mejorando, digamos, este slide. Finalmente, para lograr, digamos, manejar esto, lo que vamos a necesitar es tener el apego al presupuesto, apegarnos al cronograma de obra o el tiempo programado y lograr el nivel de calidad deseado. Entonces, aquí precisamente podemos ver esos 3 pilares de lo que es el triángulo de hierro: la parte de costos, la parte de tiempo y el tema de alcance. Ahora sí, vamos a hablar de Autodesk Construction Cloud. Esto lo vamos a hacer a 1000 pies, digamos. Si es necesario o alguien quiere entrar en cualquier detalle, pues bueno, aquí seguramente con Luis, Cari y con Juan podemos agendar algún tipo de sesión para que ustedes conozcan mejor la herramienta. La intención de hoy es más una plática de industria que una plática técnica. Entonces vamos a hablar de los conceptos que componen a Construction Cloud y un poco de cuál es esta visión de Construction Cloud. Entonces, bien, la visión de Autodesk, digamos, es poder tener una herramienta adecuada para el trabajo de construcción. Como decía, Autodesk ha invertido alrededor de $2 billones en este tipo de herramientas para gestión de campo o gestión de obra, gestión de terreno. Entonces, lo que Autodesk busca con todas estas herramientas es poder tener una plataforma que sea adaptable, es decir, que se ajuste a los requerimientos o a los procesos propios de las distintas empresas, que pueda tener ese nivel de configuración y cada quien lo pueda personalizar a su gusto sin tener un costo adicional. Por ejemplo, eso es muy importante. Muchas de las herramientas que nos encontramos hoy en la industria cobran por hacer los ajustes según las empresas lo requieran. La herramienta de Autodesk, digamos que esa configuración es según lo que el usuario requiere y bueno, ahí también seguramente con Congrap o mismo Autodesk los podemos ir apoyando para lograr ese nivel de personalización y esas conexiones entre las distintas etapas. Una herramienta fácil de utilizar, sin importar el nivel de madurez BIM o de experiencia BIM, ustedes se puede arrancar desde el día 1 con simples planos en AutoCAD, en PDF. Obviamente, a medida de que vayamos avanzando en esa implementación BIM, vamos a ver más beneficios y más información que podemos utilizar, a lo mejor explotar más la herramienta. Sin embargo, desde el día 1 podemos empezar a sacar valor de la plataforma sin necesidad de estar completamente en un nivel de adopción BIM maduro dentro de la empresa. Y bueno, fácil de usar porque son flujos de trabajo realmente intuitivos. La herramienta es muy rápida de utilizar o de implementar, digamos, a comparación de cualquier otro tipo de metodología. Hemos visto empresas, por
Por ejemplo, en 2 semanas tienen migrado el 85% de la información de sus proyectos. Esa misma empresa a los 6 meses ya tenía instaladas ciertos procesos con la plataforma, digamos, para seguimiento de obra. No sé, al menos un 40-50% de lo que ellos pensaban explotar en los primeros 6 meses lograron hacerlo institucional para que de esa forma fuera su estándar. Y por último, una plataforma automatizada que nos permite eliminar precisamente todas esas tareas repetitivas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos va a regresar el tiempo. Entonces, precisamente en construcción, pues necesitamos que esta herramienta sea lo más fácil de usar y lo más automatizada posible para hacer la vida más fácil en lugar de que me den algo que me vaya a complicar el tiempo. Creo que es cuestión de un cambio cultural en donde, y lo vemos mucho, no sé, sí se batalla con este tipo de implementaciones, pero es precisamente por el cambio cultural. Una vez que la empresa decide hacer esta implementación y se tiene el empuje de todas las áreas, desde dirección, gerencias, mismos superintendentes, digamos, de cierta forma normalizando el uso de la plataforma, bueno, se ha impulsado y una vez que residentes, jefes de frente, toda la gente en obra, topógrafos, empiezan a utilizar la plataforma y ven un valor y ven que sí les está regresando tiempo, cuando sacan el primer reporte, entonces es cuando voltean y quieren saber qué más pueden utilizar. Entonces creo que esa es parte de poder romper esa barrera o resistencia al cambio que existe. Construction Cloud se basa en estos 3 pilares. El tema de digitalizar, integrar y optimizar la obra. Digitalizar, porque bueno, vamos a precisamente tener toda la captura de información digital dentro de nuestro gestor documental, poder colaborar con los distintos involucrados en el proyecto, sin importar si son personas de la empresa, por ejemplo, contratista general, subir también a subcontratistas, subir ecosistema de clientes, temas de flujos automatizados de trabajo, cómo voy a empezar a setear, no sé, una solicitud de información. Desde antes de que esto pase, yo ya sé quién es quien va a solicitar de información o quién tiene capacidad de solicitar esa información, quién tiene que dar respuesta, quién tiene que aprobar y quién va a visualizar esa información. Y bueno, temas de gestión de proyecto, obviamente. Entonces es digitalizar la captura de información, precisamente para poder integrar toda esta información de campo dentro de la nube, poder contar, digamos, con una herramienta que nos va a permitir sustituir todos esos formatos impresos a una captura con dispositivos móviles y finalmente optimizar. Poder generar reportes, tableros, tener la trazabilidad de cada una de las acciones que está pasando dentro de mi proyecto y con eso tener la capacidad de generar, digamos, toda mi analítica de datos para pasar de ese reactivo a un proactivo, ¿no? Lo que decíamos, el poder no generar un reporte para decir nos fue mal en este proyecto, sino generar un reporte para decir nos está yendo mal, tienes que cambiar aquí y tienes que ajustar acá. Entonces, bueno, es como nos va a dar esa visibilidad. Para mí lo más importante de esta herramienta, al igual que en BIM, es el tema de información, ¿no? O sea, esto lo que nos va a permitir hacer es digitalizar la captura de información, tener esa información a la mano en un solo lugar, en el mismo repositorio de información, y nosotros vamos a poder empezar a generar ese tipo de reportes. Al final, ese único lugar o única fuente de verdad, pues es nuestro entorno común de datos, que seguramente ya han platicado de esto durante las sesiones pasadas, hablando de metodología BIM. El entorno común de datos de Autodesk, que es Construction Cloud, está basado en el ISO 19650, que es precisamente este estándar para la gestión de información durante el ciclo de vida de un activo construido utilizando BIM. Este CDE no se limita a, digamos, los activos gráficos, como pueden ser planos y modelos, sino que también vamos a incluir todos los activos no gráficos, que es documentación, la parte, por ejemplo, de manuales, contratos, certificaciones, fichas técnicas, y es donde vamos a poder conectar a las distintas instancias y gracias a tener una OBS definida, que era la estructura organizacional del proyecto, yo voy a poder entonces dar permisos y roles a las distintas personas para que accedan a la información a la que tienen que acceder.
Toda esta herramienta realmente para Project Management, como decíamos, es Autodesk Build. Autodesk Build se basa en estos 5 pilares. Tema de gerencia de obra. Todas las funciones de Project Management como seguimiento de RFIs, seguimiento a Submita, la gestión de calidad de materiales y maquinaria, equipos, seguimiento a cronograma de obra, seguimiento de avance, seguimiento de progreso, tema de gestión de presupuesto, desde una administración contractual, obviamente las aplicaciones de pago, órdenes de cambio, una previsión o generar mi curva S, las inspecciones de seguridad y calidad mediante checklist, mediante formatos que hoy en día, pues bueno, llevamos ya a mano, estamos llenando. ¿Cómo podemos digitalizar todo esto gracias al uso de una aplicación móvil, ya sea de un celular o tableta? Empezar a capturar toda esta información. Y la finalidad, digamos, es poder contar con un modelo as-built, en donde yo haya capturado o agregado toda la información, ¿no? BIM no termina en el diseño, ese modelo tiene que seguir evolucionando, en donde yo le voy a agregar más información a este modelo, en donde yo voy a alojar más información dentro de mi proyecto para lograr exportar o contar, digamos, con lo que es este modelo as-built para saber realmente cómo está construido o cómo se ejecutó mi proyecto. Entonces, bueno, esto es como una introducción muy rápida a la parte de Construction Cloud. Vamos a hablar ya por último de lo que son la teoría de la triple restricción, y aquí vamos a tratar de ejemplificar con un caso de las distintas regiones, uno en Colombia, uno en Brasil y uno en México, para irnos hacia esta parte del alcance, el tiempo y el costo. Entonces, bien, dentro de la teoría de triple restricción, vamos a hablar nuevamente de lo que nos mencionaba Marcos, ¿no? Bueno, de lo que tenía que mencionarnos Marcos, que es cómo manejar eficientemente las personas, los materiales, la maquinaria, el presupuesto, la ubicación y la información. ¿Para qué? Para lograr precisamente ese aprobar presupuesto, tiempo programado y nivel de calidad. Como decíamos en un inicio, estas 3 son parte del triángulo de hierro. Cada una de estas restricciones está atada a la otra. Si yo tengo un cambio, por ejemplo, en el tiempo, pues bueno, mi alcance y costos también pueden tener el mismo, digamos, va a repercutir sobre estas últimas 2. Por eso es las restricciones, porque si yo muevo cualquiera de estas, las otras 2 van a tener una repercusión debido al cambio que pueda haber tenido. Entonces, bueno, también es conocido como el triángulo de gestión de obra o de gerencia de obra, el triángulo de hierro. No es un concepto nuevo, creo que se ha utilizado durante los últimos 50 años o más, pero bueno, la idea es el cómo poder tener cuando menos una de estas restricciones fuera de control va a presentar un riesgo dentro del proyecto. Entonces, es realmente el éxito o los fallos de cada proyecto están ligados directamente al presupuesto, al cronograma de obra y a los alcances de lo que yo voy a construir. Todo eso está siempre perfectamente estipulado dentro de los contratos. Y nuestro trabajo como project managers es poder encontrar el balance dentro de estas 3 restricciones. Si yo tengo que realizar algún ajuste en alguna de ellas, saber que si otra de ellas la ajusto, pues bueno, también puedo lograr el balance para que mi proyecto continúe dentro del presupuesto o dentro de tiempo o incluso sea más eficiente. Pero, digamos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son realmente los retos? Pues, ¿qué es lo que vemos normalmente en un sitio de obra? Vemos archivos de Excel, formatos impresos, carpetas en todos los estantes de los trailers, correos electrónicos de ida y de vuelta, plataformas que nada más nube como un tema de Dropbox, un Google Drive, un mismo SharePoint en donde vamos a tener mis documentos PDFs, el grupo de WhatsApp en donde se reportan los avances de obra. Entonces esto es lo que tradicionalmente se ve en Latinoamérica, ¿no? Todos estos formatos impresos. Luego termina el proyecto, borramos el grupo de WhatsApp, estos formatos impresos se van a oficina central y a lo mejor el siguiente año se tienen que deshacer de ellos o a los 5 meses porque ya no caben más. Realmente la intención, digamos, es
El día de hoy la tecnología ya está lista para utilizarlo, ¿no? Tenemos aplicaciones para todo, manejamos prácticamente todo, desde temas de ejercicio hasta traqueamos el sueño, por ejemplo, con estas aplicaciones. Y lo mismo hay ya para el tema de construcción. Entonces, la tecnología, como decíamos, está lista para comenzar a digitalizar los procesos. Ya hay una comunicación directa entre obra y oficina que puede ser mucho más ágil mediante el uso de este tipo de plataformas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con las distintas restricciones, iniciando por el alcance. Creo que este alcance, pues bueno, es importante para lograr el tema de alcance, es desde la definición del proyecto, ¿no? Sabemos que durante la definición del proyecto pues van existiendo distintos cambios, entonces tenemos que ser muy ágiles ante la coordinación del proyecto. Finalmente los cambios son la naturaleza del diseño y la ingeniería. Tenemos que, en lugar de pelear contra ellos, ser ágiles y saber cómo ajustarnos contra estos cambios. Lograr definir un alcance mediante cruces de ingenierías, cruces de interferencias, gestión de entregas ya de los contratistas de diseño, asegurarnos de tener la información en tiempo y forma para que la gente en construcción pueda tener esa información en tiempo y forma. Y finalmente ese alcance, pues en gran medida depende de los subcontratistas. Ya durante la ejecución del proyecto, realmente si un subcontratista falla, pues bueno, todo el proyecto puede fallar, ¿no? Entonces, uno de los casos que queríamos mostrarles es un cliente en Colombia. Este cliente se llama Muros Techos. Ellos están usando Construction Cloud para empezar a dar seguimiento a todas sus obras. Digamos que hablando con Felipe, que es uno de los líderes en la implementación del tema de Construction Cloud dentro de Muros y Techos, lo que él menciona es que Muros y Techos fue hacia esta digitalización por un tema de documentación. Oye, a mí me interesaba tener la trazabilidad de las acciones, tener la documentación suficiente para tener el soporte en dado caso de algún reclamo o cualquier tiempo inactivo, yo tener ese soporte. Y después lo han ido explotando de distintas formas. Una que a mí me parece muy, muy interesante es este formato en donde van calificando a los subcontratistas. Esa calificación de subcontratistas la hacen mediante incidencias. Cada uno de los subcontratistas, digamos, tienen una calificación en distintos rubros y lo que logran ellos es generar un reporte como este, en donde pueden ver cómo se están desempeñando los subcontratistas, qué contratista tiene qué calificación y cuál es, digamos, el promedio del desempeño de esos subcontratistas durante los distintos meses. Entonces, esto les permite evaluar precisamente o apegarse directamente a los alcances del proyecto porque saben qué subcontratista tiene una tendencia que va hacia abajo y saben perfectamente en dónde tienen que enfocar sus esfuerzos. Temas de tiempo. Dentro de la plataforma, nosotros podemos gestionar todo lo que es nuestro cronograma de obra, comunicar, hacer este cronograma realmente colaborativo, entender cuáles son los cambios que hay. Por ejemplo, si yo tengo una reprogramación de obra, ser muy ágil y poder irme a la ruta crítica, a cuáles son las actividades que presentan un retraso y entonces poder ver esa comparativa y entender, oye, esta actividad se tenía que terminar en tal fecha y ahora se está reprogramando hacia 10 días después, 15 días después. ¿Cuál es la razón? Si yo toco la actividad, puedo ver todos los comentarios, las referencias. Entonces, esto perfectamente me va a dejar controlar la parte de tiempo de mi proyecto. Pero para controlar el tiempo, como decíamos, tenemos que tener perfectamente definida mi estructura de trabajo, cuáles son las actividades que yo requiero hacer y tener definida también mis ubicaciones. Esto, como decíamos, es parte de la configuración inicial de la herramienta, en donde yo ya tengo una WS y una LBS y entonces puedo empezar a asignar las distintas piezas a cada uno de estos temas. Aquí vamos a hablar un poco de MRB, un cliente en Brasil. También Muros y Techos. ¿Por qué? Porque los dos están implementando temas de metodología Lean. Estas son algunas imágenes que nos compartieron de cómo eran sus juntas del tag planning, cómo lo llevaban en un Excel o interesante ahí con algún Lego, con todos los post-its, cómo hacían sus sesiones de planeación. Y el cómo hoy lo están haciendo gracias a Workplan. Workplan es una función que se encuentra en beta dentro de la herramienta. Sin embargo, dentro del corto plazo va a estar
fuera del beta. El beta es lo que nosotros podemos activar para clientes, por ejemplo, como Muros y Techos, como MRB, que tenían la intención de utilizarlo, pero que nos están dando feedback a Autodesk de, oye, esto va por aquí, esto va por acá, cámbiala aquí, para que realmente sea una herramienta enfocada en lo que utiliza la persona en construcción. Creo que eso es uno de los cambios o diferenciadores que ha tenido Autodesk Build durante los últimos 2 años, precisamente irse ajustando a los requerimientos de las personas en construcción, y cada 2 meses hay estos ajustes o funcionalidades nuevas. Digamos, la herramienta hace un año era completamente diferente a lo que tenemos hoy. La base es la misma, sin embargo, las estructuras de trabajo y algunos ajustes, es una herramienta, como decíamos, que ya está lista perfectamente para controlar todo el tema en construcción. Entonces, bien, este de Workplan, por ejemplo, es como yo puedo ver mis actividades. Yo esas actividades las puedo distribuir en mi OBS. Aquí tengo a mis equipos de subcontratistas. Puedo checarlo también por ubicaciones. Oye, ¿en qué nivel tengo que hacer qué actividad? Y también el organizacional, qué persona tiene asignada cada una de esas actividades. Generar sesiones de planeación. En lugar de todos estos post-its, yo puedo utilizar esto como mis post-its en las sesiones de planeación. ¿Para cuál actividad? Para el tema de la cimentación del lado norte. Pues bueno, puedo ver cuáles son mis distintas actividades que tienen que pasar y quiénes son los involucrados, predecesoras, sucesoras. Una vez que tengo esto, pues bueno, ya lo voy a poder ver dentro del marco de trabajo con un resumen o reporte en tiempo real de las actividades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos maquinaria disponible, tenemos los materiales disponibles, el equipo disponible, y si tenemos incidencias porque algo de esto no esté sucediendo. Esto me deja conocer, digamos, de forma muy ágil en dónde tengo que realizar algún ajuste. Y bueno, como decíamos, es el poder establecer esta única fuente de verdad, lograr disminuir ese 35% desperdiciado en actividades no óptimas. Un ejemplo de un cliente en Brasil es Saint-Gobain. Saint-Gobain lo que hace es realizar sus recorridos de obra. Bueno, perdón aquí el portugués, pero es precisamente Saint-Gobain en Brasil, en donde hablan de la reducción de hasta un 50% en el tiempo gastado para monitorear lo que son los avances de obra. Entonces, reducieron a la mitad sus supervisiones de obra. ¿Por qué? Por el uso de herramientas de digitalización de checklist, en donde van viendo cada uno de sus distintos elementos, si cumple o no cumple con la instalación adecuada, toman fotografías, asignan responsables, y como decíamos, las inspecciones de obra se pueden dar en la mitad del tiempo. Finalmente, ¿cómo vamos a integrar este concepto de tiempo a la parte de costos? Y bueno, es mediante nuestra curva S, nuestras distribuciones, y es integrar ese cronograma a las distintas líneas del presupuesto. Entonces, hablando de costos, pues bueno, no sé si les parezca por ahí familiar. Yo no encontré un escritorio tan desordenado como el que yo tenía, pero aquí podemos ver al menos 3 pantallas, que era mi esquema de trabajar habitual, ¿no? En donde yo tenía un Excel, luego tenía a lo mejor el ERP, en donde iba traqueando las aplicaciones de pago o estimaciones de obra que le decimos en México, el plano, los soportes. Entonces, pues realmente es la intención de poder integrar todo esto en una sola plataforma, en una visual que me permita a mí entender cómo se está llevando a cabo o ejecutando mi proyecto. Entonces, lo que tiene Autodesk Build es una plataforma de gestión de costos que va a permitir al usuario llevar en cuenta todos los parámetros desde el presupuesto, codificación, poder manejar la administración contractual, generar contratos y firma de contratos directamente de la herramienta, tener distintas líneas de presupuesto, asignar cada una de esas líneas de presupuesto a mis subcontratistas, poder recibir estimaciones de cada subcontratista y ligarlos hacia mis estimaciones al cliente final. Entonces, esto va a permitir realmente generar esa curva S con un mayor nivel de detalle, y se va a estar generando en tiempo real. Conforme yo voy aceptando aplicaciones de pago, las voy a ir viendo distribuidas dentro de mi curva. Mi presupuesto modificado, si yo acepto una orden de cambio, voy a tener precisamente esa línea del presupuesto modificado contra el presupuesto base. Hablando de órdenes de cambio, en particular, creo que para mí fue el tema más desgastante como project manager.
Durante los últimos 2 años que ya tenía un rol de Project Management centralizado, hicimos como un estudio dentro de la empresa y empezamos a ver cuáles eran los sobrecostos que tenían los proyectos en temas de carreteras, y había alrededor de un 20 a 30% sobrecostos, que representó más de $50 millones en 2 años. Entonces, pues bueno, fue un tema que realmente estaba impactando la salud financiera de los proyectos, y creo que este flujo de órdenes de cambio que habilita Cost Management hubiera sido un factor determinante en esa agilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes una orden de cambio nosotros se detectaba en campo, se regresaba, se hacía un reporte, ese reporte lo teníamos que dar a supervisión, supervisión lo aprobaba, ese reporte entonces se tenía que ir una persona de un estado del país a otro estado, a veces recorridos de 6 horas en coche, o comprar un boleto de avión, que regrese. Una vez que estaba acá, se revisaba en la oficina central, eso tenía que regresar al proyecto firmado, del proyecto lo firmaba supervisión, regresaba a oficina, digo, una orden de cambio a aprobarse se llevaba al menos 2 semanas. Estos flujos digitales nos permiten agilizar esos procesos, incluso en 1 o 2 días, dependiendo obviamente de cómo las aprobaciones se estén dando y cómo yo reciba respuesta de mis subcontratistas. Eh, Finalmente, un cliente con el que me ha tocado trabajar acá en México es la parte de Cemex. En específico, queríamos mencionar el área de prefabricados. El área de Cemex prefabricados durante el inicio de la pandemia, pues bueno, se dieron la tarea, digamos, de reinventarse, poder generar una unidad de negocio completamente nueva, que es esta de Cemex prefabricados. En México no existía. ¿Por qué lo hicieron? Para poder apoyar, digamos, al tema de las camas en México. Lograron construir más de 30 hospitales modulares en un año. Todos estos hospitales tomándoles menos de 40 días para construirlos. Y uno de los principales beneficios que Cemex mencionó sobre la colaboración digital fue cómo pudieron reducir el desperdicio de sus materiales. ¿Por qué? Porque tenían comunicación más ágil. Antes, a lo mejor la comunicación para que llegara a la fábrica donde estaban haciendo el muro, la losa o los distintos prefabricados, una vez que llegaba la orden o los cambios de diseño, ya habían producido algún número de piezas. Entonces tenía un desperdicio. Esta comunicación les permitió reducir en más de un 20% ese tipo de desperdicios, impactando obviamente directamente al presupuesto. Y bueno, también un tema de sostenibilidad que empezaron a validar. Y digamos que ahí es donde estamos trabajando con ellos. Hoy en día hay una plataforma que se llama S3, es de Building Transparency, una organización, digamos, que sin fines de lucro no cobran esta plataforma S3. Lo que S3 tiene es una integración directa con Construction Cloud. S3 es EC3, que es una calculadora de carbón embebido. Dentro de esta calculadora, los distintos proveedores de materiales como Cemex pueden subir sus EPDs. El EPD es un Environmental Product Declaration, o la declaración ambiental del producto, en donde nos dice cuál es el impacto o el carbón embebido que tiene cada uno de los distintos materiales. ¿Qué es lo que ellos están haciendo para posicionar o ganar más negocios? Pues el decir, si utilizas mis productos en tu digamos, edificación, este va a ser el impacto que vas a tener debido al carbón embebido. Entonces lo puedes comparar contra otros que hay ahí y decidir hacia dónde ir, obviamente, para lograr certificaciones LEED y demás. Entonces esto es, digamos, parte de lo que están haciendo en materia de sostenibilidad. También durante la gestión de activos, lo que se está haciendo es el poder contar desde un modelo. Yo desde ese modelo lo que puedo seleccionar es los distintos elementos que tengo, ¿no? Voy a mapear las propiedades. Entonces yo cargo mi modelo, yo después me regreso y mapeo, por ejemplo, las propiedades eléctricas. Aquí selecciono cualquier tipo de herramienta. Vamos a decir que lo vamos a buscar por el título del OmniClass. Buscamos todo lo que se llame transformadores. Dentro de mi modelo me va a dar todo lo que se llame transformadores. Encontró 3 con su Element ID. Los grabamos y ahora podemos asignarle propiedades a estos transformadores. Leer desde el modelo de Revit propiedades para empezar a mapar campos. ¿Cómo se va a llamar este elemento? Pues viene desde el nombre de tal. Entonces, una vez que tenemos mapeadas todas esas propiedades, lo que hacemos es extraer esos componentes. Entonces, estamos leyendo o haciendo un levantamiento de activos de forma digital, en donde nosotros vamos a tener ya mapeados, digamos, esos componentes.
como vemos, todos esos componentes van a traer precisamente las propiedades desde el modelo de Revit, cuál es el OmniClass Number, la categoría, cuál es el estado, qué modelo es o cuál es la capacidad que tiene, todo esto desde el modelo de Revit, y permanecen siempre ligados. Si yo doy clic, me lleva directo al elemento que yo estoy mapeando. ¿Esto para qué? Para poder gestionar precisamente ese elemento. ¿En dónde se encuentra el elemento? Ya fue construido, todas las referencias que pueda tener el elemento. Entonces, es lo que ellos están haciendo para esta parte de prefabricados, donde dicen, bueno, voy a vaciar, por ejemplo, todos mis muros. Perdón, aquí. Listo, ahí está corriendo el video. Donde pueden llegar al sitio, tener desde el celular cada uno de estos muros que se mapearon desde el modelo de Revit. Entonces yo sé perfectamente en qué ubicación del modelo se encuentran. ¿Por qué? Por si hay un muro, a lo mejor del piso 4, que tiene, no sé, 4 ductos que llegan para la obra inducida, el del piso 5 pues va a tener a lo mejor 3, porque tiene, va cambiando, pero por fuera se ve igual. Entonces poner un código de barra a esos muros para que nos ubique perfectamente en dónde estamos, que nos diga en qué estado se encuentran, ya está fabricado, ya está entregado en sitio, ya está instalado, ya se realizaron las pruebas, pero que también nos diga, por ejemplo, la ubicación. Aquí regresamos al tema de la OBS, LBS, seleccionamos y nos dice en el modelo en dónde está. Trae toda la información referente a tablas de Excel, formatos, archivos, referencias, listas de verificación. Para tú instalar este muro tienes que terminar esta lista. Para tú realizar las pruebas de esta manejadora de aire tienes que terminar esta lista. Entonces, planos de taller, por ejemplo, cronograma de obra, tiene toda la información referente a cada uno de los elementos que al final del día les va a permitir generar un tablero de control en donde sepan exactamente en qué estado se encuentra cada uno de esos muros, por ejemplo, si ya están instalados, si están en proceso, empezar a filtrar a lo mejor por proyecto y tener una visión general de toda la unidad de negocio. Entonces, ya para cerrar, los beneficios clave de estos clientes que mencionamos. Saint-Gobain, 50% de ahorro en tiempo durante el seguimiento a las inspecciones de obra. Cemex, una reducción de desperdicios de más del 25% mediante la gestión ágil del cambio y seguimiento de los activos. Y finalmente, Muros y Techos, que lograron terminar una obra 44% antes de lo previsto. Es decir, lograron terminar en 25 meses en lugar de 36 meses, gracias al uso y la estandarización de una plataforma basada en nube para seguimiento del proyecto. Entonces, para concluir, bueno, ¿qué pasa si lográramos tener una plataforma, una herramienta también en nuestro celular que nos permitiera controlar los distintos factores con los que típicamente nos vamos a la cama y no nos dejan dormir, para almacenarlos aquí y precisamente tener una buena noche de sueño? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que queríamos platicarles. Espero fuera de interés. Cualquier tema, tenemos todavía por ahí 5 minutos para preguntas y respuestas, y nos ponemos como siempre a la orden a través de Comgraph. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante toda la presentación, sobre todo por el punto de aterrizar las ideas, ¿no? De estos temas justamente de terreno y todo lo que involucra. Bueno, ahí habían varias slides que respondían al tema y a algunas consultas que hacían, que si había ejemplos prácticos, y tú lo mostraste básicamente con ejemplos de diversos países, ¿no? Cabe resaltar que en Chile sí hay empresas que han ido implementando este tipo de soluciones. Estamos en proceso de documentación de esto, pero para que se sepa que ya hay diversas empresas con dichos procesos, digamos, ya involucrados, han obtenido sí ciertos rendimientos, sobre todo en la parte de la gestión de la documentación, todo lo que eran los cambios semanales en la construcción de un edificio, por ejemplo, que fue uno de los casos, lo tenemos por ahí ya en proceso de documentación, entre otros, que prontamente luego los mostraremos, ¿no? Porque esto, por supuesto, tiene también su
sus procesos en los cuales el cliente ya en su momento nos comentará cuándo será posible mostrarlo. Pero sí, desde ese lado, bueno, saber si hay alguna pregunta adicional que se tenga en el público. Autodesk Wheel tiene la aplicación para móvil, para teléfono, Android y en este caso iPhone o también iPad, ¿ok? Esto por supuesto se puede descargar. Actualmente funciona también con la parte de solo gestión documental y con la parte de los módulos de coordinación, si no me equivoco, ahí Mauricio me corrige. Eh, pero sí, son las últimas actualizaciones que han estado involucrándose. De lo que mostró Mauricio, por supuesto, son muchas cosas nuevas que están dentro de la plataforma y que actualmente están disponibles. Se permite, creo, no sé si Mauricio lo alcanzó a comentar, que permite cargar carta GAN nativas de Primavera o Project, esa carta GAN que mostraba Mauricio, y que tú puedes hacerle, digamos, sugerencias, ¿no? No es que vas a modificarla, pero tú dices, bueno, esta actividad ya la ejecuté, ya tengo un 100% y por supuesto en ese orden poder generar cierto feedback también con los clientes y también con los administradores que están ejecutando este proceso. Entonces, es una herramienta bastante interesante, por supuesto, como dice Mauricio, se puede mostrar en cada caso particular, pues todos vemos digamos, a veces las cosas de formas distintas, pero al final es un mismo punto, ¿no? Entonces, sí, sí está disponible la aplicación ya para la región. Comentar que por supuesto ustedes pueden también contactarnos y ahí les estaríamos mostrando todos estos procesos, pero sí es mucho lo que se puede lograr hacer. Por acá, a saber si hay algunas consultas, a ver, no he logrado ver en el chat. Si nos las pueden dejar en el chat, por ahí, Juan Andrés, saludos. Está habilitado en este momento y ya pueden ejecutar las consultas, ¿no? A ver si hay alguna otra por ahí, revisando. Parece que no tenemos en este momento tantas consultas. Permíteme un segundo solamente mostrar aquí pantalla, Mauricio, para alcanzar a comentar, ¿no? Lo que estaba yo indicando hace un rato. Entonces que yo le coloco ahí mi nombre para saber que esa es la que yo he trabajado. Y a ver, esto que se ve ahora es uno de los puntos que comentaba Mauricio, ¿no? Oye, tengo una carta GAN. Fíjense que esto muy simple, la puedo tener impresa, pegada ahí en la faena, así como Mauricio también ha trabajado en proyectos, faenas, edificaciones de diferentes. Y claro, esto uno lo tiene pegado, va tachando, va rayando esta actividad, entonces llega el día, bueno, avanzamos en la actividad de columna. Esta actividad yo puedo llegar aquí y generar sugerencias, que era lo que comentábamos. Yo a esa actividad le puedo indicar, bueno, ya esa actividad por supuesto tiene cierto avance en el cual yo pudiera indicar, bueno, esto ya está, pudiéramos decir, avanzado o tiene cierto detalle, mira, por el tema de los costos, está retrasado. Puedo editar, por ejemplo, la fecha en la que se inició, esto se inició en tal fecha o se terminó en tal fecha y así puedo ir haciendo, digamos, toda una cantidad de sugerencias, ¿no? Dentro de ese panorama, no te va a permitir solamente una carta GAN de Project, sino también de Primavera y de Power Project, ¿no? Entonces, esto genera mucho valor también sobre lo que puedes estar ejecutando. Por ejemplo, esta carta GAN que vemos ahora está desde Primavera, se puede leer todas las actividades, visualizar rutas críticas, también, por supuesto, si una actividad que sigue a otra, puedo generar agrupación y si tengo sugerencias las puedo ir editando. Entonces aquí yo puedo tener, digamos, diferentes tipos de carta GAN. La visualización es posible también a través del teléfono móvil. Y si ustedes se fijan en esta, por ejemplo, yo tengo aquí varias sugerencias que me han enviado. Yo puedo decirle aquí, continuar sugiriendo o revisar y enviar, ¿no? Cuando él me dice aquí, bueno, la losa de fundación, ¿qué pasó con la losa de fundación? Ya son 100 días. Ok, se la envío al administrador. Ahora el administrador se encarga de aprobar esto y que justamente me la envíen y yo genero una actualización, ¿no? Entonces aquí actualizo la planificación, la vuelvo a cargar y luego puedo simplemente hacer una comparación, verificar los rendimientos de las actividades, verificar si esto está o no está avanzando.
Esto es simplemente una de las funciones que está dentro de este mundo, como le decíamos, de muchas aplicaciones en conjunto, temas de formularios también, los formularios súper personalizables. Nosotros hemos logrado con diferentes empresas aquí, simplemente con un Excel que ellos tenían o con un PDF, traerlo y crear un formulario específico de su empresa, el mismo que usan a diario, llenan a mano. Mira, vamos a traerlo, vamos a crear plantillas basadas en tu propio formulario y podemos importar, bien sea desde un Excel, bien sea desde un PDF y crear una propia plantilla, ¿no? Eso por supuesto nosotros podemos hacerlo, ¿eh? Entonces ahí podemos crear desde un simple PDF un formulario y que esto por supuesto les pueda servir. También tenemos el área de incidencias, de archivo, el seguimiento de progreso, el tema de las reuniones. Entonces existen una cantidad bastante interesante de funciones que ustedes pudieran sacarle el máximo provecho para las aplicaciones de terreno, ¿no? Entonces, bueno, ya por este punto, simplemente quería dejar una pequeña muestra de algunas de las cosas que incluye esta aplicación y agradecer, por supuesto, a Mauricio y a todos los participantes por estar el día de hoy. Por acá, algunas preguntas que nos hacían. Tener un modelo para seguirlo trabajando, tener la data, comunicar información a la construcción, ocupar toda la documentación que tengo en Aconex. Hay un método, por supuesto, con el que se puede integrar esta información, generar la plataforma para los inspectores de terreno. Esto se puede hacer a través de los formularios. Esto también funciona offline, o sea, quiere decir que él puede estar allá en el trabajo, no, de repente no lo puede estar visualizando en vivo. Cuando él se conecte a internet, automáticamente todo se va a actualizar, ¿no? Esto también tiene esa posibilidad. Actualizar el modelo para entregar las BIR a operación. Esto, por supuesto, ya la actualización de las BIR infiere a que tengas que tener la aplicación como para modelar y coordinar desde el software de autoría. En ese término sería la aplicación anterior. Y, por supuesto, también lo que sea ocupar el modelo para operación. Muchas gracias, Juan Andrés. Estas aplicaciones que comentas, por supuesto, todas las puede cubrir totalmente Autodesk Construction Cloud. Y muchas gracias por compartirlo. Sí, por ahí lo hemos estado también conversando. ¿Dónde y cómo administrar la información? Por supuesto, todo esto que estamos viendo, lo estamos viendo desde la nube, ¿ok? Entonces ahí importante comentar eso, que todo esto que se está trabajando, sí. Sí, Perdón ahí adelante. interrumpir, Luis, yo voy a tener que retirarme. Sí, Nada no más te preocupes. para agradecerles mucho la invitación a Comgraph. Estamos por acá a la orden. Responder dos preguntas muy rápidas. Mencionaban una de si se puede conectar con Power BI. Sí queda esa conexión directa con Power BI, no es necesario exportar reportes. Hay plantillas preestablecidas ya. Por ahí envía una liga que deben de ver ya en la respuesta. Creo que la sesión queda grabada. A lo mejor ahorita tú les comentas cómo se las van Sí, a compartir. Y si en México también usan Aconex, sí se utiliza Aconex, sin embargo, cada vez, digamos, hemos visto menos el uso. Creo que es una herramienta para temas de correspondencia, documentación, que estaba muy fuerte, sobre todo en el proyecto del aeropuerto que quedó cancelado. El uso de Aconex estaba muy fuerte, pero creo que hubo temas ahí con la parte de implementación. Sin embargo, el día de hoy, precisamente Construction Cloud tiene digamos, funciones como las que estuvimos viendo, que se van adecuando cada vez más a la construcción y que además de ser una herramienta de correspondencia y documentación, es una herramienta de project management y gestión de costos. Entonces, bueno, cualquier cosa quedó por acá a la orden. muchas Muchísimas gracias, gracias, Mauricio. Y Juan, bueno, Luiscar, que estén muy bien. muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos.